las autoridades tienen que entender que tiene que proporcionalmente invertirse en descolmatación y a la vez en prevención. Y nos vamos a conectar ahora vía Zoom con el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Germer Alzamora Román, y también con el decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, que además tiene una responsabilidad en Conred, ¿no?, que es la coordinadora para el tema de la prevención. Muy buenos días a ambos. Muy buenos días, Nicolás, por intermedio a tu audiencia en esta mañana. Yo quisiera... Muy buenos días. Muy buenos días a ambos. Quisiera que comencemos por Piura. Yo siempre recuerdo cuando el 2016 se produjo en Piura el debate presidencial y había el temor de la inminencia del fenómeno del Niño y había toda esta controversia. Había propuestas muy completas sobre qué hacer para enfrentar la situación y lo que yo he constatado en estos últimos meses es que 7 años después prácticamente nada de lo que yo escuché que había que hacer con urgencia en Piura se hizo. ¿Qué pasó, ingeniero? Bueno, definitivamente, efectivamente, desde el 2016, como bien dice, con el debate presidencial se manifestó este tema. El 2017 se desbordó el río, se creó la Autoridad para la Reconstrucción a fin de que pueda realizar los planes maestros que permitan darnos una idea de qué es lo que se tiene que hacer en el río Piura y además en el drenaje pluvial para las distintas provincias. Estos planes maestros fueron entregados en octubre del año pasado, después de 6 años habiendo transcurrido. Incluso el plan maestro de la reconstrucción para el control de inundaciones no fue ni siquiera aprobado por la propia Autoridad para la Reconstrucción, simplemente se entregó y el Colegio de Ingenieros tampoco dio conformidad al respecto. Entonces no sabemos pues qué cosa es lo que contiene finalmente el plan de reconstrucción final, porque solamente es la idea, y esta idea ya nosotros la sabíamos, y es simplemente darle salida al mar, proteger los puntos críticos, elevar las partes donde está más baja la defensa, reforestar en la parte alta y hacer los polderos o reservorios en la parte alta. Eso es lo que tenía que hacerse. El tema del drenaje pluvial también habría que hacer el tema de llevar todo el drenaje, evacuarlo al río, a través de algunas cisternas que puedan almacenar el agua o laminarla y salir una parte, digamos, inferior, igual similar a lo que se hizo en la avenida Vice, que es acá en Piura. Se pusieron 3 piscinas olímpicas prácticamente, que son cisternas que almacenan el agua y a través de bombas que de manera automática se van al río. Es lo que tenía que hacerse. Habían 3 cuencas ciegas para ese tiempo, ahorita superan las 100 cuencas ciegas prácticamente. Claro, pero es decir, todo esto que usted me dice, ingeniero, ustedes ya lo sabían. Estaba escrito, estaba propuesto, estaba claro lo que había que hacer. Y lo que resulta impresionante es que se haya invertido 25.000 millones de soles y esto que había que resolver no se haya resuelto. O sea, todo lo que usted ha enumerado, ¿no es cierto? Abrir la salida al río, la descolmatación, la forestación, las barreras estas de protección en las zonas más críticas, ¿no?, donde el agua podía desbordar, el tema del almacenamiento con todas las diferentes planteamientos que habían de cómo manejarlo, que además no solo nos protegía de la catástrofe de las inundaciones, sino que permitía un uso racional del agua, ¿no?, ordenado y que nos protegiera incluso de los tiempos de sequía, ¿no? Sí, efectivamente, eso tenía que hacerse y es más, ya se sabía. Y sin embargo, después de estas lluvias hemos podido apreciar de que si el río se desbordó en el 2017 con 3.500 metros cúbicos por segundo, en esta vez, incluso con 2.000 ya estábamos bastante preocupados porque estaba a 1 metro del tablero de los puentes. El cauce del río está totalmente colmatado porque no tiene la salida al mar, no tiene el río velocidad, porque en vez de erosionar o llevarse los sedimentos o arrastrarlos, lo que hace es colmatar el río. Ahora estamos bastante preocupados porque con unas lluvias menores
el río se va a desbordar o va a erosionar los taludes prácticamente, porque las defensas han colapsado en 3 partes dentro de la ciudad. Entonces, definitivamente aquí las lluvias nos dieron una tregua de aproximadamente unos 2 meses más o menos que no ha llovido, y hasta el momento no se realiza nada. Simplemente dicen que van a transferir dinero, está en números, está simplemente ahí, pero no, hasta el momento no tenemos un solo sol y nadie está haciendo ningún trabajo acá, ni en el río ni en el tema del drenaje pluvial. Simplemente son visitas. El día de ayer llegó acá la ministra, nuevamente ofreció que van a haber varias etapas, varias intervenciones, pero hasta el momento nada. Yo no sé qué estamos esperando, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya en noviembre estarían anunciándose las lluvias fuertes, porque el fenómeno del Niño ya llegó. Y en el caso de Lambayeque, ingeniero Burgos, ¿cuál es la situación? Bueno, como es de público conocimiento, la semana pasada la sociedad civil lambayecana, las instituciones, los colegios profesionales, la activa participación de la sociedad civil convocó a una reunión el día de ayer que con éxito se llevó a cabo, donde las principales autoridades estuvieron presentes, desde el gobierno regional, los 3 alcaldes provinciales, los distritales y todas las instituciones, las direcciones nacionales encargadas justamente para ejecutar las obras de prevención. Hay que saludar esta iniciativa porque en gabinete nuestras autoridades han trabajado activamente y sus fichas en gran porcentaje han sido aprobados. Es por eso que ese presupuesto de 192 millones de soles para la prevención en el Niño, acá en Lambayeque, se tiene que ejecutar de la manera más transparente y eficiente. Y acá hay que abordar 2 puntos importantes que han llegado como conclusión. No se pueden generar solamente actividades, como tú bien acabas de decir, Lucas, en el sentido de que la descolmatación, sí, la descolmatación en los puntos necesarios, pero no se ha considerado ninguna infraestructura de prevención. Es decir, no se va, digamos, en los puntos críticos, aguas arriba, no se va a prevenir. Es decir, los desbordes eventuales se van a generar y afectando netamente a los agricultores y a las empresas que generan exportaciones, que generan recursos, que generan impuestos. Eso es lo que estamos, digamos, preocupados, y eso eventualmente puede llegar a las ciudades, ¿no? Como en el Valle Chancay. Estuvieron presentes acá las 3 instituciones que van a abordar el tema del presupuesto, y los 3 coinciden que eso se debe, digamos, coherentemente darle un grado de proporcionalidad a lo que es macro, a lo que significa descolmatar, y elaborar obras de prevención aguas arriba para que los desbordes no se den. Y ese tipo de obra de prevención se puede generar con defensa ribereña, aplicando los hexápodos conforme hicieron nosotros la propuesta hace un par de meses, y a la vez con geobolsas, pero también el privado tiene la capacidad y tiene la respuesta inmediata. Ellos tienen un plan cómo prevenir. El privado no es ajeno a esta indiferencia, a este grado de insensibilidad por el lado del sector público, porque ellos están prestos de manera constante desviar el cauce, generando una bocatoma captadora y llevarlo de manera rústica por el momento para mitigar el problema y restarle el ruido al caudal en las 5 cuencas que nosotros tenemos acá en Lambayeque, para que no genere las inundaciones, para que no afecte al agricultor, para que no afecte las poblaciones. Fíjate, en el río Motupe se tiene previsto como 4 o 5 puntos críticos que va a afectar al agricultor, que va a afectar a las empresas agroindustriales. Y en el río de la Leche ya es conocido que los desbordes inundan los pueblos y en realidad está eventualmente en un colapso para que pueda afectarle directamente a los pilares y los estribos del puente del río de la Leche. Entonces yo creo que desde ese punto de vista las autoridades tienen que entender que tiene que proporcionalmente invertirse en descolmatación y a la vez en prevención. En prevención, atacar dos frentes, comprometer al privado, repito, para desviar esos cauces y poder embalsar las aguas, Nicolás. Ingeniero, yo le quiero pedir un favor. Tengo que ir a la pausa y yo les rogaría que tras ella, que se mantengan conectados y que regresemos para que cada uno de ustedes propongan lo que ustedes creen, es decir, lo que los especialistas, lo que los técnicos, lo que la gente que sabe, lo que los ingenieros proponen que hay que hacer en cada una de estas 2 regiones. Por favor, muchas gracias. O sea, un resumen así de lo que se puede hacer, lamentablemente, ¿no? Porque como
ha señalado el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, lo que no tenemos es tiempo. Vamos a la pausa y regresamos, por favor, con las propuestas que ustedes plantean. Hay que asumir de inmediato en sus dos regiones. Regresamos. Estamos conectados vía Zoom con los decanos de los colegios de ingenieros de Piura y de Lambayeque, los ingenieros Germer Alzamora y Carlos Burgos, respectivamente. Y yo les pedí antes de la pausa que dijeran qué es lo que proponen los ingenieros hacer en sus regiones en la situación en la que estamos. ¿Qué cree usted, para empezar, ingeniero Alzamora, que hay que hacer en Piura? Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, para el tema del drenaje pluvial, lo que podría hacerse en este poco tiempo que existe son cisternas que permitan el almacenamiento de agua en las partes centrales de las vías y también en los parques. Estas cisternas de almacenamiento no solamente permitirían reforestar incluso la propia ciudad, sino que además laminarían el gran volumen de agua que trae las lluvias y a través de bombas podrían llevarse la poca agua que entrega esta cisterna de laminación simplemente a los drenes que lo lleven, finalmente lo evacúen al río. Esto no tenemos, de tal manera que cada vez que llueve se inundan las calles y ya no se puede pasar, e incluso se ingresa a las casas. Y la población, por la preocupación, inmediatamente corren y destapan los sistemas de alcantarillado y finalmente lo que se hace es que se atora el alcantarillado y se sale el desagüe por dentro de la casa. Claro, que la inundación pasa a ser de inundación de agua de lluvia a inundación de mezcla de agua de lluvia con desagüe, ¿no? Efectivamente. Eso para comenzar en el tema de drenaje pluvial. No tenemos ninguna bomba, no ha llegado y ese es el tema de lo que se tiene que trabajar. Número 2, en el tema de control de inundaciones del río Piura, tiene que dársele una salida al mar para que el río tome velocidad. Una vez que tenga velocidad, él va a arrastrar los sedimentos y no es necesario ya colmatar, hacerle un encauzamiento. Luego, proteger los puntos críticos, elevar la parte de la defensa a la margen izquierda del río Piura, porque por esa parte está más baja. Reforestar en la parte alta a través de unas plantas como vitiver, por ejemplo, que es muy rápidamente y controla el tema de la erosión para que no arrastre sedimentos del río y no lo colmate en la parte baja. Hacer polders naturales en la parte alta y si algunas... Polders son lo que ustedes llaman estos especies de... son que como almacenamientos de agua, no son exactamente reservorios, ¿no? No, efectivamente, son más pequeños e incluso son naturales, que son en la cabecera de las cuencas, de tal manera que pueda almacenar una parte, digamos, aunque sea pequeña de agua, pero eso nos ayuda porque viene en menor caudal. Ahora, en el río Chira, lo que hay que hacer es proteger también el tema de las defensas, porque recordemos que en estas últimas lluvias simplemente que pasaron se rompió la defensa, inundando varios lugares en la parte baja entre Sullana y Paita. Luego proteger el tema de la represa Puechos, porque la represa Puechos, que es la más grande prácticamente, que le da agua a 5 provincias, ya empezó a fisurarse y se le está haciendo inyecciones asfálticas. Hay que darle una mirada por ahí. Luego, en varios lugares, hasta el momento todavía seguimos aislados. Por ejemplo, la carretera Canchaque-Huancabamba está aislada. La empresa, hubo un consorcio que abandonó la carretera. Eso es un escándalo, ingeniero, que yo conozco porque lo he denunciado. Si he denunciado eso 10 veces es poco. Y no pasó nada y la obra está ahí tirada. Efectivamente, y no tienen carretera. Ahorita para poder llegar a la zona son 18 horas, como irse de Piura a Lima, más incluso, 18 horas, cobran 100 soles el pasaje, cuando costaba 20 soles. Entonces no solamente una paralización de una obra afecta porque no hay transitabilidad, sino que a las finales perjudica el tema del desarrollo económico. Han subido las cosas. Hay badenes, por ejemplo, donde se tienen que poner puentes, como el badén de Río Seco, la quebrada Sol. En varios lugares se quedan aislados cada vez que hay lluvias. Entonces, esos son los trabajos que tienen que hacerse para el tema de drenaje pluvial, el tema del puentes, el tema de carreteras y el tema del control de inundaciones. Claro, ahora, el problema, ingeniero, es que hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. Entonces, yo he visto los reportes de la Autoridad Nacional del Agua que están trabajando, entiendo, temas de descolmatación ya en algunos lugares, pero hay otras obras como las que ustedes como las que usted está señalando, que son urgentes y que alguien tendría que hacerlas, ¿no?
Sí, efectivamente, no basta con descolmatar algunos drenes laterales, pero los drenes principales, como el dren S08, el dren Sechura, están totalmente colmatados. Mañana vienen las lluvias y finalmente se va a desbordar estos drenes. No solamente ahora tendríamos afectados por el río Piura, sino también por los drenes. Yo le agradezco, ingeniero, y quisiera escuchar al ingeniero Burgos, decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque. ¿Qué cosa hay que hacer en Lambayeque con el poco tiempo que tenemos, ingeniero? Gracias, Nicolás. En principio hay que partir que lo dispuesto por el Estamento Nacional no sintoniza con la necesidad de solucionar el problema de las 5 cuencas, y es por eso que el Colegio de Ingenieros, vuelvo a reiterar, quiere que la descolmatación se dé en puntos puntuales y que se apueste por infraestructura de prevención. Eso tiene que quedar claro. Y como no hay tiempo que perder, hay que empezar los trabajos de descolmatación y que eso se revierte. El Contralor ha estado presente también en esta reunión el día de ayer, y es claro que hay voluntad por parte de las autoridades, sino que tiene que venir la disposición de Lima, como ya lo describí en el tema de las 5 cuencas. Ahora, como es de público conocimiento también, en la ciudad de Chiclayo, metrópoli, los desagües han colapsado, la infraestructura sanitaria ha colapsado y no se ha hecho nada. Y naturalmente las fichas técnicas presentadas por nuestros 3 alcaldes, ninguna ha sido aprobada. Es decir, ellos no van a manejar presupuesto nacional para el tema de la prevención. Pero se tiene ya un expediente en proceso de elaboración, cuál significaría contar con el drenaje pluvial, pero todavía somos conscientes que está proyectado para el 2025. Pero partiendo de que ya se tienen focalizados los puntos críticos, sencillamente nuestra alcaldesa ha dispuesto el día de ayer, se ha comprometido el día de ayer a esos puntos críticos, ya dotarle de cámara de bombeo. Y naturalmente eso se requiere más de 100 motobombas, lo cual no va a poder tener esa capacidad de respuesta. Pero se puede instalar en los puntos críticos de menor intensidad electrobombas, y hay una voluntad también por parte del representante de ayer, el ingeniero Pejerrey, por parte de ENSA, de Electronorte, de poner punto de energía y poder ir ya, digamos, desarrollando toda esa red que requiere para resolver todos los puntos críticos inundables en la ciudad de Chiclayo, metrópoli. Hay que recordarles también que por parte del alcalde de José Leonardo Ortiz, ellos tienen una vía importante, como es la vía canal, que es la avenida Chiclayo. Ellos solamente están solicitando el apoyo del gobierno regional y del estamento nacional para que puedan tener en los puntos críticos, porque ellos básicamente se han dedicado a darle limpieza constante a una vía que por años ha estado abandonada, pero el alcalde está muy comprometido y es consciente de las situaciones que se vienen, y ellos están preparados también para apoyar. Entonces yo creo que, conociéndose los puntos críticos, conociéndose que ya hay una voluntad por parte de ejecutar las cámaras de bombeo, entendiéndose que hay 3 acequias que tranquilamente en conjunto trasladan 20 metros cúbicos por segundo, y eventualmente si la intensidad de la lluvia es mayor, hay que ir ya pensando, por eso que la Comisión de Grandes Proyectos, la Comisión de Saneamiento, está en constante apertura para que coordine con las autoridades de ir focalizando las áreas públicas, inclusive áreas privadas, porque acuérdate, Lucas, que no solamente se requiere tener motobombas, no solamente se requiere tener electrobombas, no solamente se requiere tener mangas, sino un pool de cisternas. Y si ese pool de cisternas no abastece o queda insuficiente aún todavía los 3 canales que pasan por Chiclayo, hay que pensar trasladar el agua, evacuar el agua a estas áreas, digamos, públicas, generando reservorios de manera rústica, y eventualmente esa agua post niño pueda ser utilizada para el riego de parques y jardines. Yo les agradezco mucho a ambos, y yo solo espero que las propuestas que ustedes hacen, que además son parte de la respuesta, porque se refiere a lo que hay que hacer de inmediato. Yo he conocido las propuestas que hay de largo plazo para resolver, es decir, para todo un plan de desarrollo de cada una de sus regiones que incorpore la gestión de riesgos como parte de los proyectos, ¿no? Lamentablemente no se ha escuchado
en todos estos años a los especialistas y es hora que esto ocurra. Muchas gracias a ambos. Muy buenos días. No, gracias a ti, Nicolás. Muy buenos días. Un abrazo con todos. Muy buenos días. Saludos.